de la MT va a darnos la bienvenida al Congreso. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, es un honor empezar con una jornada técnica sobre el autobús hacia las cero emisiones y luego hablaremos también de los fondos europeos. Yo creo que este nuevo formato dentro de lo que es el Congreso ATUC, de hacer unas jornadas técnicas, pues está muy bien traído, ¿no? Fue una idea de ATUC, se ha hecho una parte ferroviaria y propusimos desde MT pues organizar esta jornada en relación con el autobús, ¿no? Y yo creo que por el número de personas que estamos hoy aquí pues ha despertado bastante interés. Entonces, nada, yo solamente daros la bienvenida en nombre de la empresa municipal de transportes a esta jornada y, bueno, aquí alineados con los retos de 2030 del transporte público. Yo creo que tenemos unas jornadas muy interesantes y bueno, luego incluso si hay tiempo, pues creo que podemos debatir. Así que nada más, bienvenidos a todos y muchas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias, Alfonso. Pues empezamos el Congreso Nacional de ATUC, que además lo celebramos en Madrid por el 75 aniversario de la MT de Madrid. Y el lema, como adelantaba ya Alfonso, los retos de 2030 del transporte público, y precisamente empezamos con esta mesa redonda titulada Hacia un transporte urbano en autobús cero emisiones, que va a tener mucho que ver con ese reto 2030 y 2050 que ahora vamos a comentar. Me acompañan 5 ponentes de primer nivel, si os parece os presento. Empezando por mi izquierda, Enrique Alcalá, representante del INSIA, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, doctor en Ingeniería Industrial y director de la Unidad de Vehículos de Transporte Colectivo. Bienvenido. Muchas gracias. De Iberdrola, Roque Bernadó, como máximo responsable de la movilidad y de hidrógeno verde de Iberdrola. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación, Raúl Cantero, como director de movilidad urbana de Vectalia, y además llevas más de 20 años en la compañía como operador en España y Francia y Marruecos, creo recordar también. Gracias a TUC y a MT por la invitación a estas mesas. Muchas gracias, Raúl. Lidia León, ingeniera industrial, subdirectora de Centros de Operaciones de la MT de Madrid. Felicidades por el aniversario. Gracias. Y bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo. Y por último, Julio Gómez Pomar, presidente del IE Center for Transport Economics y también presidente de Ecorail. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, esta mesa redonda, como decía, tiene mucho que ver con el lema de 2030, los retos que tenemos. Todos sabemos los objetivos de desarrollo sostenible, todos sabemos el cambio climático, la importancia de la calidad del aire en nuestras ciudades y el Green Deal, el gran pacto verde europeo que nos marca esa ruta de 2050, ciudades neutras en carbono, y en 2030, que es el lema del Congreso, un 55% de reducción de emisiones. Y ahí el transporte público, lo que nos atañe a nosotros, y en concreto en la mesa, el transporte urbano en autobús, cómo estamos preparados para ese reto de reducción de emisiones. Así que os lanzo una primera pregunta y aprovechamos para que cada uno se presente, tanto de vuestras compañías como personalmente. ¿Qué están haciendo vuestras organizaciones y cuáles son los compromisos en relación a este gran reto del Green Deal de 2030? ¿Cómo vamos a reducir las emisiones en el transporte urbano? Si os parece, empezamos por Julio, por aquello de la visión de una escuela de negocios como la de IE, que nos puede aportar una visión muy general del sector y una realidad profesional e industrial importante. Julio, cuando quieras. Bueno, pues, muchas gracias y buenos días de nuevo. Me siento con dos gorros, el gorro de presidente de un centro de investigación en el IE, en la Universidad IE, y otra como Ecorail, que también hacemos cosas que tienen que ver con la sostenibilidad. Desde la perspectiva de una escuela de negocios, yo creo que hay una escuela de negocios y una universidad, como es ya el IE o el Instituto de Empresa, como lo hemos llamado tradicionalmente,
tiene una primera dimensión que es por las características de ser un centro académico, un centro internacional y con muchísimos alumnos jóvenes que vienen de todos los países. Digamos, la institución en sí misma tiene una preocupación por la sostenibilidad, una preocupación por la huella de carbono, una preocupación por moverse en transporte público, pues muy alta. Es decir, una cuestión muy clara es que en el ADN del IE está en todos los alumnos y en todos los docentes pues esa preocupación por la sostenibilidad, que es lo que luego hace posible que desde una perspectiva de la docencia y de la investigación ello forme parte también del core de las actividades. ¿Sí? Por dar una primera pincelada, en el IE, en todo lo que es la formación, en todos los cursos se toca y se habla del tema de sostenibilidad, en todos los programas. En cuanto a la investigación, aparte del centro que yo presido, que analiza temas de movilidad con carácter general, hay un centro dedicado a ciudades sostenibles, otro centro dedicado a agua y medio ambiente y, por lo tanto, dentro de lo que es el proceso de investigación, forma parte de centros financiados y sponsorizados para estudiar. Y luego, dentro de lo que son los programas, además de esta transversalidad a la que me refería, de la sostenibilidad en todos los programas, hay programas específicos o parte de los programas específicos que entran en las materias de sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, y ahora se están diseñando ya programas de dedicación plena en materia de sostenibilidad, medio ambiente, como formación al 100%. Un poco el resumen de la idea es que en la estrategia de futuro se habla de la importancia que van a tener los green jobs en la green economy y, por lo tanto, formar a las personas en todo lo que tiene que ver con este área, pues es una de las misiones que ha incorporado el Instituto. Y ya muy brevemente, luego lo desarrollaré por no ocupar todo el tiempo, desde Ecorrail. Uno de los programas más importantes que tenemos es el desarrollo de autopistas ferroviarias, una muy concreta, que es la autopista ferroviaria entre Algeciras-Zaragoza, que lo que supone es sacar camiones y sacar remolques de la carretera con una contribución inmensa a lo que es la reducción de emisiones, la reducción de contaminación, la reducción de congestión, y donde creo firmemente que las autopistas ferroviarias en España van a ser lo más importante dentro del transporte ferroviario de mercancías que vamos a ir viendo en el futuro. Bien, con esta perspectiva general, ¿no?, de la sostenibilidad y la importancia como país, Raúl, sí, como operador, llegando al terreno del transporte urbano en autobús, como gran operador en España, ¿cuál es vuestra visión? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es vuestro compromiso? Bueno, efectivamente nuestra visión, nuestro rol y sobre todo en esta mesa va a ser pues como operador privado, que es una matización que evidentemente nos va a condicionar como veremos, a diferencia de otros actores que pueden establecer más libremente sus acciones. Bectalia es un grupo empresarial dedicado a servicios y fundamentalmente a la movilidad. En el compromiso con la sostenibilidad y con el grado de descarbonización, pues se plasma como lo harán el resto de empresas en el plan de sostenibilidad ambiental que desarrollamos todas las empresas. En el caso del transporte, pues hemos estos años pasados y actualmente estamos analizando la forma de mitigar y reducir nuestra huella ambiental. Para eso, evidentemente, se hacen unas publicaciones anuales, nos auditamos y establecemos en ese contexto una estrategia de reducción de emisiones y, en el caso de no poder, pues podemos compensar dichas emisiones. Claro, en este aspecto de reducción de las emisiones que centra un poco el debate, a través de autobuses, es decir, a través de una flota con tecnologías limpias,
pues ejerce un papel fundamental el migrar de una tecnología, vamos a decir, tradicional a estos vehículos de bajas emisiones. Pero no nos olvidemos, como decía al principio, que al ser operadores privados nos vemos condicionados por las estrategias que las administraciones titulares de los servicios establecen en los contratos concesionales. De ahí la condicionante a la hora de hacer determinadas inversiones, tanto pasadas, presentes o como puedan ser futuras. Van a ir muy unidas a la visión que tenga la administración en ese momento o la que vaya a tener en el futuro. No obstante, evidentemente no nos podemos ser ajenos al contexto en el que nos movemos y evidentemente yo creo que todos nosotros especialmente hemos hecho un estudio profundo de las tecnologías limpias, ya sean bajo tracción eléctrica pura o sobre hidrógeno, en el cual creemos que ahora mismo el producto del vehículo eléctrico está maduro. Probablemente el hidrógeno tiene una serie de incertidumbres, sobre todo con el tema del combustible, que hacen que todavía no esté tan consolidado. Y bueno, en ese aspecto también hemos intentado promover la difusión y el debate de este tipo de tecnologías a través de la cátedra de Vectalia Movilidad que tenemos en la Universidad de Alicante. Y con todo este contexto, evidentemente, nuestra visión de futuro y nuestro planteamiento con Vectalia va a ser que las inversiones en material móvil pivoten fundamentalmente bien por vehículos eco o vehículos de cero emisiones. Muchas gracias, Raúl. Y casi por alusiones, Enrique, el material móvil, ¿no? Los vehículos de transporte colectivo están maduros unos, otros no, las tecnologías. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es el compromiso del INSIA y de la unidad que diriges en...? Bueno, nosotros desde el INSIA, de siempre nuestro interés ha sido apoyar a todo el colectivo del transporte, desde las administraciones, le hace Ministerio de Industria, le hace Comunidad de Madrid, operadores públicos y privados. Tenemos una cátedra con MT, hemos trabajado con ALSA y con los fabricantes, ¿no? Donde, bueno, básicamente tenemos dos líneas de trabajo importantes, que son la de lo que nosotros llamamos servicio tecnológico y la parte de investigación. En la parte de investigación, pues colaboramos con las empresas, hemos colaborado en el desarrollo, sobre todo de trenes de propulsión. Hemos trabajado últimamente mucho en el híbrido porque generaba mayor, no sé cómo decirlo, pero mayores posibilidades de optimizar las estrategias de control de la hibridación entre ambos vehículos, entre ambos sistemas de propulsión, perdón. Pero estamos también apoyando pues, sistemas eléctricos en vehículo pesado, tanto en transporte colectivo como de mercancías. A día de hoy, bueno, se me ha olvidado excusar a mi director, que era el que realmente estaba invitado aquí, y bueno, si meto la pata, pues me tienen ustedes que perdonar. Pero su unidad, que es la de sistemas de propulsión, pues tiene a día de hoy un banco de ensayo de trenes de propulsión cero emisiones, que es básicamente que es único en Europa y que se ha utilizado en buena parte de los programas de electrificación de vehículos en España. Y ya para terminar, pues trabajamos también intentando ayudar a la estrategia de selección de diferentes tecnologías para conocer cuál es el impacto de una distribución de parte de eléctricos, parte de híbridos, parte de combustión interna. Si el eléctrico llega en una masiva, pues también intentar valorar para una transición más o menos razonable a las administraciones a la hora de redactar condiciones. Pequeñas colaboraciones, pero ahí estamos. Y una de las colaboraciones es con vosotros, MT, como contraposición, ¿no? Raúl nos indicaba el operador privado, el operador público. ¿Qué estamos haciendo o qué estáis haciendo en Madrid? Bueno, pues ahora mismo nosotros operamos una flota de 2.100 autobuses con ese objetivo de descarbonización, de manera que a finales de este año no habrá ningún vehículo diésel circulando. Ahora mismo tenemos un 8,5% de nuestra flota completamente eléctrica y hacia eso vamos. Ya empezamos en 1999
96 a dar los primeros pasos, cuando empezamos a adquirir los primeros vehículos de gas. Se tomó la decisión de no comprar ningún vehículo diésel en 2010, cuando se abrió el Centro de Operaciones de San Chinarro, que opera exclusivamente con vehículos de gas. Se adquirieron los primeros minibuses eléctricos en 2007, que ya han sido renovados, ya han terminado su vida útil. Y bueno, pues nosotros seguimos siempre apostando por esas nuevas tecnologías y seguimos probando. Ya hicimos un par de ensayos con el hidrógeno cuando la tecnología empezaba a aparecer como una nueva posibilidad. Y hacia allá vamos, proyectando un nuevo futuro centro de operaciones que será completamente eléctrico en unos pocos años. Gracias, Lidia. Y terminamos con Roque, esta primera pregunta introductoria. La Iberdrola, compañía de referencia energética, ¿qué estáis haciendo y cuáles son vuestros compromisos con este reto? Pues nosotros, como somos, en principio yo creo que somos los nuevos, ¿no?, en llegar al sector, ¿no? Y como nuevos lo hacemos pues con mucha humildad, escuchando por supuesto a operadores, administraciones, fabricantes y operadores, ¿no?, de cómo puede ser la logística, cómo puede ser la mejor solución de descarbonización para la movilidad urbana con autobuses, ¿no? Yo, como me pasa con Julio, me voy a poner dos gorras, ¿vale? Yo represento a lo que es la división de hidrógeno renovable dentro de Iberdrola, pero aquí están mis compañeros Jesús y Ana, que son los grandes expertos en movilidad eléctrica y encargados, ¿no?, del plan masivo de puntos de recarga que está llevando a cabo Iberdrola. Yo creo que no hace falta contarlo porque ya se ve en dónde están puestos. Nosotros creemos que como líder en energías renovables y viendo hacia dónde caminan las tecnologías, el conseguir una electricidad o un hidrógeno competitivo, sostenible, evidentemente, que sea verde, pero no solo sostenible ecológicamente, sino sostenible económicamente, ¿no? Yo creo que al final el tener un combustible, llamémosle electricidad o hidrógeno, que sea independiente de otras afecciones externas y se pueda garantizar un coste estable para el operador y para la administración, es un punto muy importante, ¿no? Nosotros, aparte del plan masivo de puntos de recarga y las estaciones de puntos de recarga que en Carabanchel para MT, o por si queréis comentamos más adelante, pues la hidrogenera que tenemos en marcha en Barcelona, en Zona Franca, para TMB, que está actualmente pues dispensando 8 autobuses todos los días y que tiene una capacidad de ampliación suficiente. Yo creo que eso ya es una realidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar siempre ahí intentando aportar una solución energética cero emisiones para todas las tecnologías que se acerquen, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay que estar con los ojos abiertos y muy expectativo a ver cómo evolucionan las diferentes tecnologías, ¿no? Parece que ahora mismo, pues, decían nuestros compañeros que el 80% de la flota urbana se puede descarbonizar con eléctricos a batería. Igual para ese 20%, el hidrógeno, por temas de autonomía o por velocidad de recarga, pues puede cubrir esos pequeños nichos donde no lleguen los vehículos a baterías. Pero evidentemente estamos en un mundo cambiante, ¿no? El hidrógeno tiene una curva de aprendizaje también. Yo creo que hay que estar expectativo y hay que estar con un apoyo masivo, yo creo que por parte de la administración, por parte de operadores, para que, sobre todo el eléctrico, que yo creo que ya es una tecnología madura, pero el hidrógeno sí que necesita, y creo que es bueno que no esté maduro porque eso significa que hay una curva de aprendizaje hacia una reducción de coste y una optimización del producto final, del vehículo móvil y de la infraestructura de recarga, y evidentemente desde Iberdrola nosotros, para todo lo que sea una solución energética cero emisiones, ya estamos y vamos a seguir estando. Gracias, Roque. Y Enrique, empezamos a profundizar en nuestro... Acabamos de decir qué venimos haciendo, qué estáis haciendo y ahora qué vamos a hacer. O sea, ¿cuáles son los retos que marcabas tú ya, Roque? El hidrógeno, el vehículo eléctrico. ¿Qué desafíos tiene la industria y cuál es el papel, en este caso, del INSIA o de la Universidad Politécnica de Madrid en esta transición hacia las cero emisiones? Bueno, qué poco me gusta ser el primero en esta parte del debate. A ver, el reto a día de hoy en mi opinión, es realmente complicado y también, en mi opinión, difícil de vislumbrar hasta dónde vamos a llegar y en qué tiempo. Hay un tema que has comentado y, en mi opinión, es muy importante. Estamos, por ejemplo, metidos en un programa de un desarrollo de un vehículo en hidrógeno, un vehículo pesado, español, que se convertirá seguramente también en colectivo. Ahora mismo es una plataforma de chasis cabina. Y se estima el coste del hidrógeno verde en 12 euros. Esa es la jugada. ¿Cómo va a salir?
pues es una discusión que tenemos todos los días en el proyecto. Entonces, en mi opinión, pues ese es un reto, ¿no? El gordo, el dinero. La infraestructura, pues otra. Las hidrogeneras in situ, pues in situ son, pero van a estar, todos vais a tener una in situ, pues es un reto. Vamos a tener un transporte por tubería que tampoco... El almacenamiento de los vehículos, creo que estáis en 350, no estáis en 350 bares y van a seguir envejeciendo los tanques de 700 bares o vamos a ser capaces desde la universidad o desde los centros de investigación y desde las empresas de tener una tecnología que pueda estar arriba del autobús y vivir. La conectividad entendida de todas las maneras, con los señores del ferrocarril, con los señores del patinete. La digitalización, se monta un señor que a día de hoy se monta con un móvil y hace cosas en el autobús que no hacía hace nada, y lo que va a hacer dentro de 10 años, pues yo no me atrevo a decirlo, pero es un sitio donde estamos, ¿no? Es decir, en sí nosotros seguimos teniendo una división de tareas, bueno, me olvido de la mía. Mi parte es tema vehicular y mi parte es aligeramiento. Estoy en tema de emisiones, en tema de Vecto, cuando llegue el Vecto al bus, que parece que será en breve. Entonces nosotros tenemos dividido las líneas en Powertrain, dividido las líneas en seguridad, que ofrecemos los servicios para la homologación del famoso Reglamento 100, y seguimos investigando para ofrecer ese servicio pues más barato y más rápido. Seguimos investigando en almacenamiento, seguimos investigando en trenes de propulsión y seguimos investigando en autónomo en muchos programas y con parte de mis compañeros, como Lidia, aquí, y con muchos de vosotros ahí abajo. Y bueno, seguro que me he dejado 1000 cosas, pero el panorama pues es más interesante, creo yo, que nunca. Y bueno, pues a día de hoy, solo para que os hagáis una idea, las propuestas de proyectos fin de grado que antes las hacías tú, ahora te vienen los chavales y te dicen, oye, quiero hacer esto, Enrique. Y digo, bueno, pues normalmente los derivo porque siempre eligen cosas que no son la mía, ¿no? Pero sí, ahí el mundo está realmente interesante. O sea, que parece que hay muchos retos, muchos desafíos y desde luego que tenemos que contar con la academia y con la investigación. Eso espero. Seguro que sí. Y Julio, desde el punto de vista de la Escuela de Negocios, ¿cómo apoyáis este desarrollo? ¿Qué vais a hacer en el futuro? ¿Cómo veis este reto de la descarbonización? Nosotros, digamos, desde el mismo Centro de Economía del Transporte, lo que subimos es mucho el foco, lo tenemos mucho más arriba. Digamos, por plantearlo de una manera sencilla, la cuestión es, el transporte es una consecuencia de una pregunta previa y es si me tengo que mover o si quiero moverme. Y entonces hay una primera cuestión y es, ¿puedo resolver los problemas de movilidad de las ciudades moviéndome menos? Esto ya te arroja a un tipo de análisis que es cómo combino una ciudad consolidada con el crecimiento de las ciudades y si soy capaz de organizar las actividades dentro de esa ciudad de una manera que requiera menos movilidad, que sea más sencilla. Otra cuestión es cómo convive el transporte público de viajeros con la logística. Las ciudades cada vez, por la forma de vida que tenemos, el número de kilómetros día consumido por la logística es inmenso y tienen que convivir en las ciudades los vehículos dedicados a la logística con el movimiento de viajeros en las horas en las que lo hacen. Otra cuestión es la optimización de la infraestructura y aquí nos encontramos con unos dilemas muy curiosos. Mientras que empujamos a todo el mundo a que vaya al transporte público, porque el transporte público optimiza el uso de las infraestructuras, pero por otro lado incentivamos los movimientos en bicicleta, los movimientos en patín, asignamos parte de la infraestructura y aquí nos movemos en un dilema de racionalidad de cómo conjugamos la optimización de las infraestructuras con el hecho
de que hay nuevas formas de movilidad, nuevos desarrollos de negocio y nuevos estilos de vida en las personas. Bueno, todo esto es un poco el ecosistema al que nosotros nos dedicamos. Cuando piensas en la formación que tiene que tener alguien que va a analizar los temas de movilidad, pues hacen falta todas, digamos, las especialidades que están aquí en la mesa. O sea, hay que conocer temas de ingeniería, hay que conocer temas de energía, hay que conocer temas de seguridad, hay que conocer temas de digitalización y de las oportunidades que hoy día ofrecen las tecnologías y verdaderamente, bueno, pues es un enfoque muy apasionante. Es curioso, y lo hablábamos del papel del hidrógeno o de la electricidad en la ciudad, pero cuando salimos a los movimientos intercity, a los movimientos entre ciudades, el hidrógeno empieza a ganar mucha más presencia. Hace 3 años era el gas como la transición, ahora es el hidrógeno que hace 3 años no se veía que pudiese explotarse de una manera más económica. El transporte de mercancías cada vez tiene problemas de que las condiciones en las que se presta los conductores no quieren vivir fuera de sus ciudades y pernoctar fuera, y ahí el transporte en camión eléctrico puede jugar un papel ante la nueva realidad. En fin, todos estos temas, que son un conglomerado interdisciplinario y de muy difícil solución, por no decir de imposible solución, y dar un poco de ánimo a todos los que estáis aquí, pues es lo que intentamos analizar pues, con expertos de las empresas y personas del instituto. Bueno, muchas gracias, Julio, porque además has introducido elementos apasionantes. Enrique hablaba, ¿no?, del material móvil, de la parte más ingeniería, la perspectiva de la infraestructura, los distintos modos de transporte de mercancías, incluso el estilo de vida, ¿no? Con todo eso, Lidia, como operador aquí en Madrid, ¿cómo combinas todo eso con todas las tecnologías que venimos hablando? ¿Se necesita el doble de autobuses eléctricos que de diésel? ¿Cómo gestionamos todo esto con la realidad que me está expresando Julio? Efectivamente, como comentaba, pues hay que adaptar la infraestructura de momento a ese cambio tecnológico. Nosotros comenzamos ya hace unos años en el Centro de Operaciones de Carabanchel, que fue nuestro primer punto, con los primeros 50 puntos de carga. Se van a construir ahora, tras esas pruebas que hemos hecho, puentes de carga para utilizar pantógrafos invertidos con un sistema de automatización inteligente, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de carga de oportunidad. Aquí en Madrid hicimos en MT un proyecto de inducción, retrofiteando 5 autobuses híbridos para poder hacer un proyecto piloto de carga de oportunidad que hemos rechazado. Es decir, el proyecto sigue funcionando, pero no vamos a replicar esa solución. Para nosotros la solución sigue siendo la carga en depósito nocturna. Empezamos defendiendo la carga por enchufe tradicional y nos estamos adaptando al pantógrafo invertido, evidentemente, por una optimización, una fiabilidad, una ligereza de peso en nuestro material móvil y con un sistema de automatización inteligente que te permita réplica en la LIPA después, el tener la mejor optimización para garantizar el servicio. Con eso que comentabas de necesitamos más recursos, menos, en este proyecto de inducción sí que se vio que por ese tiempo de recarga en las diferentes cabeceras sí fue necesario incluir un vehículo más para que el ciudadano no viera mermado su tiempo de espera ni las frecuencias, efectivamente. Y por eso seguimos trabajando enfocados a un sistema de carga que en otras ciudades a lo mejor se puede compaginar. La carga de oportunidad con la carga en depósito está implantada en ciudades europeas, en Barcelona, Milán, etcétera, pero para nosotros es fundamental hacerlo en nuestros centros de operaciones y hacia ello vamos a ir enfocados. No solo estamos trabajando en Carabanchel hacia esta electrificación, sí cabe destacar que este fue el centro en el que nos hemos ido adaptando progresivamente, fue el centro que nació exclusivamente para vehículo diésel. Con la introducción del gas tuvimos que construir una estación de repostado de compresión de gas natural, ahora electrificamos. Y bueno, conjugamos esas tecnologías. Sí que apostamos y vamos a lo que comentaba Roque también, nuestro proyecto de construir una hidrogenera
va a ser un proyecto piloto también enfocado a 10 autobuses, pero nosotros sí que vamos a apostar por el ciclo completo. Vamos a construir la hidrogenera que nos dé capacidad para repostar. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Siempre vamos a apostar por un pool de energía, vamos a ver en qué nos vamos derivando, vamos a ver cómo lo vamos a poder compaginar, pero siempre estando en la vanguardia. Es decir, ahora mismo podemos decir, igual que hay en Fuencarral puntos de carga eléctrica ya para otra parte de flota, que tenemos que avanzar hacia esto. Gracias, Lidia. O sea, el vehículo de transporte colectivo, la ciudad entendida como multimodal, con distintos estilos de vida, cambiantes además con la pandemia y con distintas tipologías de transporte, y ahora, desde el punto de vista del operador, la infraestructura de carga eléctrica de hidrógeno. Y ahí, Roque, que además te miraba Lidia, cuéntanos, el hidrógeno, ¿qué papel va a tener? ¿Es eléctrico? ¿Es hidrógeno? ¿Cuál es el papel de la movilidad del hidrógeno verde en el transporte urbano para estas cero emisiones que... Yo soy muy agnóstico, ¿no? Tecnológicamente, ¿no? Yo creo que al final uno tiene que estar abierto a cómo evolucionan los grandes tecnólogos, ¿no? de los vehículos, ¿no? Y cómo va a evolucionar, si realmente pues, se va a implementar el almacenamiento a 700 bares, ¿no? En los vehículos pesados, tema que ya está en los vehículos ligeros, cómo van a evolucionar las velocidades de carga de los vehículos, los puntos de recarga. Yo creo que nuestra aportación es el huevo, si me permitís el juego de palabras, las infraestructuras de recarga. Tenemos que ir a infraestructuras de recarga de mayor potencia, mejor coordinadas, más conectadas, ¿no? Evidentemente, el hidrógeno yo creo que presenta una oportunidad ahora mismo por autonomía y por velocidad de recarga frente al vehículo eléctrico a baterías. Eso le va a permitir pues, que en 15 minutos tener una autonomía de 450 kilómetros o poder recargar 8 autobuses con un solo dispensador, que estamos haciendo en Barcelona, pues es una ventaja importante, ¿no? Yo creo que nunca debemos confundirnos un poco con los combustibles, ¿no? Yo creo que mi base, yo sigo siendo, me siento todavía un ingeniero, ¿no? Entonces me gusta mucho hacer números y evidentemente por un nivel de eficiencia el vehículo eléctrico de baterías a nivel de precio de combustible siempre va a ser más económico que uno de hidrógeno. Eso lo tenemos que tener claro. Es un simple well to will, ¿no? Ciclo de eficiencia. Pero eso, no obstante, evidentemente, cuando ya progresemos a almacenamiento de 700 bares, a soluciones de hidrógeno mucho más competitivas. Hablábamos de precios de 12 euros el kilo de hidrógeno. Nosotros en Barcelona estamos por debajo de ese precio y yo creo que con cierta ayuda de la Administración podemos conseguir precios mucho más competitivos. Yo creo que el hidrógeno puede representar una solución para movilidad urbana en determinadas líneas, llamémoslo así, que por requerimiento de autonomía pues lo necesiten o por velocidad de recarga, y sobre todo cuando nos salimos del ámbito urbano y vamos ya al interurbano, donde pues eso se comenta, ¿no? Que es la velocidad, ¿no? Las menos paradas, ¿no? La capacidad igual que puede tener un vehículo de clase 3, ¿no? De no ver disminuida su capacidad de almacenamiento, pues parece que ya hay nuevos desarrollos de alguna empresa española que están apostando por un prototipo de hidrógeno que podría cubrir esos trayectos interurbanos, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, ¿qué vamos a hacer y qué podemos hacer? Oye, pues vamos a estudiar soluciones, evidentemente, de una aproximación totalmente técnico-económica, a ver cuál es la mejor solución de descarbonización para una ruta o para un cliente concreto, ya sea con electricidad y con hidrógeno. Y vamos a seguir poniendo huevos, si me permitís la expresión. Nosotros tenemos un plan de corredores, ¿vale? No solo también para el transporte urbano, interurbano, perdón, no solo en las ciudades, y esos corredores van a contar con sus puntos de recarga rápida y su hidrógeno, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros hacemos esa primera apuesta, yo creo que va a servir para que administraciones y clientes finales den el impulso ayudando a los fabricantes a que desarrollen vehículos y podamos ver que el hidrógeno y la movilidad eléctrica va a ser una realidad en el corto plazo. Bueno, pues me guardo otra pregunta para seguir sobre electricidad vinculada a las cero emisiones, pero en la tercera vuelta. Roque, me la guardo. Raúl, la parte que falta, ¿no? Todo esto es muy bonito, pero ¿qué pasa con el operador privado? Vosotros operáis en muchas ciudades, en España, en Francia, en Marruecos. ¿Cuál es vuestra estrategia a futuro? ¿Cuál es la responsabilidad que tenéis como operadores? ¿Y cuál es la diferencia o no con...? Pues como antes decíamos, nuestros grados de libertad son limitados, ¿no? Entonces, nosotros estamos
totalmente condicionados a los dictámenes que las administraciones titulares establezcan en los pliegos y en los contratos concesionales que rigen los servicios públicos. Esto, de alguna forma, nos condiciona, pero nos vincula también a la Administración y nos convierte en un partner de ella. Y juntos deberíamos tener la capacidad de ser ejemplares de cara a la ciudadanía en el reto de la descarbonización. Nuestro esfuerzo como operador, junto con la Administración, debería ser ofrecer al ciudadano, a través de un servicio competitivo y de calidad, la mejor opción de movilidad que tiene. Y además ver pluses como que con su contribución ayuda a la lucha del cambio climático, contra el cambio climático y a la transformación de una ciudad más amable en la que él mismo está viviendo. La verdad es que hay oportunidades, hay grandes oportunidades y hay retos. Las oportunidades, yo creo que mis compañeros de mesa las están reflejando. Las tecnologías han avanzado mucho, están muy maduras, los fabricantes no lo pueden decir, el precio ha bajado, es más competitivo, la autonomía cada vez ya consolida estas jornadas largas. Esto parece que tiene buena pinta desde el punto de vista eléctrico. El hidrógeno no lo ha aclarado muy bien, pues hay ciertas incertidumbres, hay un periodo de madurez, pero seguramente tenga su propio ecosistema en un pool complejo que evidentemente, estoy de acuerdo contigo, va a tener que aterrizarse. Ahora mismo hay una serie de ayudas que nos vienen muy bien para la renovación del material convencional a un material eléctrico de cero emisiones. Las restricciones al vehículo privado que las zonas de bajas emisiones de las ciudades van a establecer, pues evidentemente es un elemento de ventaja diferencial para el transporte colectivo que además utilice vehículos cero emisiones. Y luego la sociedad en general pues, está reclamando un nuevo paradigma de movilidad sostenible. O sea, las nuevas generaciones están concienciadas en la protección del medio ambiente, no tienen tanto apego al vehículo privado, eso lo observamos. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para dar a conocer el transporte público en colegios y universidades y facilitar su acceso. Quizá una primera experiencia nos hace o nos puede llevar a disponer de clientes, ciudadanos en general, que sean evangelistas incluso del transporte colectivo. Bueno, hay una serie también de componentes que es el contexto actual de eléctrico. Tenemos un escenario que probablemente a medio plazo pueda venir a favor, pero ahora mismo es muy inestable y evidentemente no favorece la transición. Y en estos retos en los que nos vemos, pues evidentemente hay uno muy importante, el fundamental, que es la infrafinanciación que tiene el sector. Estamos pendientes de conocer cuál es la partida que se va a llevar el transporte público en la futura ley de movilidad sostenible, pero evidentemente debería ser lo suficientemente atractiva para llevar a término esto e incorporar las ventajas sociales y medioambientales que el impulso del transporte colectivo, del transporte público en general, ofrece para garantizar esto. Luego, hay unas barreras de infraestructura, es decir, las distribuidoras cuando te enfrentas a estos cambios no es fácil. Esto suele producir, y los que lo habéis sufrido, pues un trámite que se prolonga en el tiempo quizás más del necesario. Hay una serie de dificultades en cuanto a la electricidad y bueno, en cuanto al hidrógeno, evidentemente, pues las primeras experiencias pues son complejas y además de eso hay que sumarle el aspecto del precio del hidrógeno, ¿no? Luego hay un aspecto crítico para mí que es la capacidad de evolucionar este modelo en equilibrio económico. Es decir, seguramente tenemos que ajustar la
la oferta de forma, insisto, equilibrada a una demanda creciente. Esto va a implicar que vamos a tener que hacer más inversiones con sus costes asociados si el modelo es exitoso, si el modelo es capaz de atraer al público. ¿Eso qué implica? Que las administraciones deberían estar también preparadas para aumentar su partida, porque el transporte urbano... Bueno, no se ha matado nadie. Sí. Decía que el transporte colectivo, de facto, intrínsecamente es deficitario. Entonces, estas ayudas que las administraciones ponen a disposición para equilibrar el sistema tienen que ir de forma creciente. Si esto no se produce, el sistema puede quebrar. Moriríamos incluso a lo mejor de éxito. Bueno, has tocado varios temas que quizá faltaban o que habíamos pasado por encima del resto de ponentes de la mesa, que es la inversión, ¿no? Los fondos que están o parece que están y que ya pasamos el testigo a la siguiente mesa y que todos estaremos atentos, que va a tratar precisamente esto, y el gasto, ¿no? La sostenibilidad del sistema, ya no tanto la sostenibilidad medioambiental, sino la sostenibilidad económico-financiera, sin la cual todo lo demás es una quimera. Y has aportado también una segunda cuestión. Ya el transporte público en sí es una reducción de emisiones. Falta que el transporte público, además, per se, cada vez emita menos y que es un compromiso. El Green Deal, la administración pública debería ser la primera que diera un paso al frente, ¿no? Para que os permita a los operadores esta transición o esta revolución verde hacia sistemas como el hidrógeno y el eléctrico. Así que, si os parece, voy a plantear la última cuestión, pero antes al público, para ir pensando en la pregunta, voy a hacer la última cuestión, pero si nos da tiempo, pues si algún participante del Congreso quiere preguntar a alguno de los ponentes de la mesa cualquier cuestión, pues ir pensando y luego daré la palabra a aquel que quiera hacer una pregunta a cualquier miembro del panel. Ahora o después de la mesa. Roque, me quedé con la cosa. Así que... Te quedaste con la pregunta. Esto va para todos, pero querría un titular de la mesa, es decir, vamos hacia un transporte urbano en autobús cero emisiones y cuál es el titular desde el punto de vista de una energética y en concreto, y para apostillar tu titular o tu respuesta, el eléctrico cero emisiones va vinculado a energías renovables, que también estáis apostando, que era lo que quería antes repreguntar. Por lo tanto, titular y qué vamos a ver en los próximos años en nuestras ciudades. Bueno, yo creo que lo que podemos concluir es que la movilidad cero emisiones vía vehículos eléctricos o hidrógeno es una realidad, ha venido para quedarse, nos va a permitir disponer de unos costes mucho más estables al no depender de una energía que viene influenciada por factores externos. Lo que vamos a ver es una curva de introducción de estos vehículos en las flotas, una curva que se va a ver incrementada por unas mayores eficiencias y unos costes más competitivos, en los cuales el apoyo de la Administración, no solo financieramente, sino también en la permisología, ¿no? En la rapidez de ese proceso administrativo, nos va a permitir que en un futuro mucho más cercano de lo que antes esperábamos, pues tengamos una movilidad cero emisiones con las dos tecnologías, que yo creo que son perfectamente compatibles. Bien, vehículo eléctrico, hidrógeno y ciudades limpias antes de lo que pensamos. Yo creo que sí. Julio. Bueno, yo, volviendo otra vez a la aproximación que seguía, yo creo que mi titular sería Madrid es un ejemplo mundial en materia de transporte, de intermodalidad, de cada uno de los modos de transporte, y lo es en innovación. Y yo creo que lo que estamos escuchando hoy aquí pues es un ejemplo de la calidad que tiene la ciudad de Madrid en su transporte en autobús. No estamos hablando de metro ni estamos hablando de cercanías, pero la calidad también es inmensa. La intermodalidad en la ciudad de Madrid es un ejemplo que se estudia en muchas ciudades, y la innovación
que se está realizando pues es francamente pues un motivo de orgullo para los que miramos o somos estudiosos de todo este proceso. Pues sí, Julio, y de hecho cuando viajas fuera de España es así, es decir, somos un modelo de transporte en Madrid y en general en España. De hecho, yo creo que en el Congreso de ATUC todos los operadores son un ejemplo de operación y operación sostenible y de transporte. Yo, si me permite, siempre cuento una anécdota. Desde el IE organizaba todos los años una semana para las personas que cursaban un máster en gestión pública, una semana en la Universidad de Harvard en colaboración con el Real Colegio Complutense, y donde los docentes pues eran personas de la Escuela de Ciencia, de Economía, de Arquitectura, etcétera, y dedicamos una semana a lo que era el transporte y la gestión del transporte en las ciudades. Y lo que me decían es, ¿qué haces tú aquí si lo que tenemos es que ir nosotros allí? Entonces yo creo que este es un ejemplo muy vivido de cómo desde centros universitarios líderes en el mundo se mira la forma en la que se gestiona el transporte en la ciudad de Madrid. Y yo creo que eso, pues hombre, es un motivo de orgullo para todos los que pateamos por esta ciudad. Muchas gracias, Julio. Bueno, Enrique, tu titular desde la Politécnica de Madrid. Bueno, yo creo que estamos muy cerca de tener una movilidad en las ciudades cero emisiones, optimizada y personalizada para cada uno de nosotros. El camino desde casa hasta donde queramos movernos lo vamos a decidir, o nos vamos a tener muchas cosas que nos van a ayudar a decidir cuál es nuestro mejor camino y cómo se adapta mejor a lo que queramos hacer, y nos va a sugerir nuestras alternativas. Y bueno, eso lo que da es unas oportunidades enormes que lo que hace falta, creo yo, o entre otras muchísimas cosas, es un sistema estable, ¿no? En las ayudas y en todos los procedimientos de las cosas que hacemos, que posiblemente las de muchos de los de aquí pues serán diferentes de las mías, pero mi entorno es cambiante, imagino que es el de todos, ¿no? Y creo que una cierta estabilidad en los procedimientos nos ayudaría. Lo comentábamos precisamente antes, Raúl, la estabilidad, sí. Y de nuevo otra vez los fondos, creo que casi nos pide paso a la siguiente mesa, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es tu titular o qué vamos a ver en las ciudades en donde estáis operando en 2023, 2024, 2025, o qué deberíamos ver? Bueno, te iba a decir, precisamente hilando con lo que tú nos habías pedido inicialmente en el titular, ¿no? Que iba a subrayarlo como había concluido en mi intervención anterior, ¿no? El reto de la descarbonización no será posible sin una financiación equilibrada y sostenida en el tiempo. Esto por insistir en la necesidad de este aspecto. Pero yo soy optimista. Yo coincido en que las ciudades se van a transformar, que el transporte público tradicionalmente siempre ha sido una herramienta eficaz de transformación, lo es para la lucha cambio climático, lo hagas con el material que lo hagas, reduce emisiones de per se, tiene la posibilidad de suplir movilidades severas, descongestiona una ciudad en ruidos, en espacio, la hace mucho más amable y yo creo que es vertebrador, con lo cual deberían contar siempre con la movilidad como un elemento con lo cual diseñar la propia ciudad, ¿no? Y una herramienta de cual nutrirse para que eso vea la luz. Fenomenal. Podríamos poner ya el titular a la mesa de hoy. Roque, lo tienes difícil. Titular y ¿qué esperas? Creo que ya lo dijiste antes, pues terminas tú como regalo de aniversario. Bueno, creo que se resume perfectamente y coincido. La electricidad ha llegado, no es futuro, es un presente, es una realidad y a partir de aquí pues es donde nos vamos a ver. Es cierto que es un orgullo
circular por Madrid en transporte público. Es apasionante ver cómo nos hemos estado adaptando, transformando, cómo se está transformando la ciudad. La apuesta que hacemos no solo a nivel operador, sino todos los fabricantes que están aquí con cada vez en mejoras, en implementaciones, en reducciones de costes. Bueno, es un orgullo poder ver cómo el ciudadano que quiere viajar en nuestros autobuses cada vez, pues no solo a nivel de contaminación medioambiental, sino sufre menos ruido, son más confortables y bueno, todo esto favorece que vayamos realmente a una movilidad cero emisiones en la que creemos todos los que estamos aquí, por la que tenemos que seguir apostando. Bueno, pues muchísimas gracias, os lo anticipé antes y ahora os doy la palabra a cualquier persona del público. Creo que tenemos como 10 minutos. Si queréis preguntar alguna cuestión de alguien del público. ¿Nadie? Bueno, pues si no hay más preguntas... Mira, siempre... te espera un segundín que te llevan el micrófono. Buenos días, Maite Rodríguez de Carrilbus. Pues nada, yo quería preguntaros a cada uno de los ponentes si tuvierais que definir cuál es la energía cero emisiones con más proyección de futuro, ¿cuál diríais que es? Solo eso. Pues si queréis vamos en orden. Enrique, o quien quiera contestar, quien no quiera. Bueno, yo creo que la eléctrica. La eléctrica, pese a que el hidrógeno promete mucho y solo completando todo lo que se ha dicho, el hidrógeno puede ser un híbrido o puede ir en puro hidrógeno. La ventaja del hidrógeno, pese a su rendimiento, sería que disminuye el peso y al final tienes un balance ahí que puede llegar a compensar y a darte espacio. Pero si tengo que apostar a día de hoy, pues de momento apuesto por el hidrógeno, pese a que me toque el papel, por la electricidad, perdón, pese a que tuviera el papel tecnológico. Me va a canear mi jefe hoy, seguro. Os lo aseguro. Roque, que no te caneen. Ya sabes, No. ya sabes lo que tienes que hacer. Intentaré usar mi cintura diplomática, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, la electricidad, pero no consideremos el hidrógeno como algo independiente de la electricidad. Al final, el hidrógeno es un derivado de la electricidad en una forma en que es más eficiente a la hora de almacenarse y de reducir su peso. La energía eléctrica es el futuro. O sea, yo creo que la independencia energética que hemos mencionado antes es fundamental. Lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Cualquier acontecimiento exterior supone unas variaciones en los combustibles que están fuera de nuestro alcance, ¿no? ¿Cómo va a ser el mix? Mi opinión personal, y igual también me despiden del hidrógeno, pero yo creo que la movilidad urbana, el eléctrico a baterías, tiene muchísimas ventajas, muchísimas. Yo creo que va a ser claramente mayoritario. El hidrógeno se va a quedar para temas muy concretos o nichos muy concretos, pero una vez que salgamos de las ciudades, pues ya es un reto, ¿no? Y se ha mencionado el tema de los camiones pesados, ¿no? Nuestros grandes transportistas, ¿no? Que van a Europa con los vehículos pesados y tienen autonomías de 1000 kilómetros, ¿no? Pues si realmente queremos dar el mismo servicio, tenemos que estar expectantes cómo evolucionan las tecnologías, ¿no? Pero el hidrógeno ahora mismo presenta unas ventajas a nivel de autonomía con eléctrico y baterías que son considerables, ¿no? Yo creo que va a haber un mix. La energía eléctrica competitiva y económica es fundamental, tanto para electricidad pura como hidrógeno, pero yo creo que vamos a convivir con un mix a esperas de que los grandes tecnólogos vean cómo evolucionan las ambas tecnologías. Bien, nos tenéis que contar después qué pasa cuando volváis a vuestras empresas. Raúl, a ver cómo contestamos a esta pregunta. A Maite. Bueno, yo creo que ya había contestado, me parece, y Rocky lo ha dicho perfectamente, con lo cual poco hay que apuntar. Lógicamente, y sobre todo en un ámbito urbano y metropolitano, el que quiera iniciar la experiencia de cero emisiones difícilmente se decantará en primer paso por el hidrógeno directamente. Eso sería saltar al vacío. La electricidad ahí está, puedes tener una experiencia relativamente sencilla. Cuando amplías y te embarcas a una infraestructura de una base, las cosas ya se empiezan a complicar, pero se puede hacer y el vehículo funciona y tiene garantías de estabilidad. El hidrógeno es una aventura y yo coincido en que el futuro verá por dónde aterriza y se asientan todos estos pools de energía que siempre tiene que haberlos, porque incluyendo el diésel, porque las transiciones tampoco pueden ser de un día a otro. O sea, todo este ecosistema se tiene que dar con una cierta serenidad, con un sentido
económico, que lo has apuntado, Gonzalo. Al final la sostenibilidad se asienta sobre 3 patas y una es la económica y no nos podemos olvidar porque si no luego los números no salen y el sistema se derrumba. Pero bueno, insisto, yo claramente el eléctrico es la apuesta de madurez que ahora mismo está. Pues me vas a matar, Lidia. Ya, están todos. Pero además de preguntarte, voy a añadir una cosa adicional a la pregunta de nuestra compañera, y es porque no se ha hablado, y lo leímos hace unas semanas en las noticias, añadiendo eléctrico e hidrógeno, biogás. Y ahí va. Y sé que me vas a matar después, pero Sí. ¿cuál es el combustible del futuro más a corto plazo? Y incluyo esa variable que no habíamos tocado hasta ahora y que mete... Lo siento. Pues a la pregunta de Maite, gracias. Por supuesto, el eléctrico, aunque sí que, como MT ya hemos comentado, siempre vamos a estar a la vanguardia de la tecnología, vamos a buscar esos pools de energía, evidentemente, por ir viendo cómo va, pero esa transición sí que estamos viendo que es una realidad. Ahora mismo nuestra flota eléctrica es un 8,5%, el año que viene seguirá a un 15% y a finales del 24 probablemente superemos el 20%. Entonces, en esas cifras sí que vamos a seguir apostando por esto, sí que creemos que por mi parte, que tengo un corazón de ingeniera que quiera pensar más allá, pero sí que es cierto que la flota cero emisiones estrella, aunque sigamos apostando efectivamente por el hidrógeno o por este nuevo proyecto con Valdemín Gómez sobre la regeneración del biogás, por supuesto. ¿Y Julio? Bueno, yo voy a añadir un pero, por darle un poquito de chiste, que es la electricidad, pero habrá que mirar al ciclo de los 360 grados de la generación. Yo creo que esto es algo que cada vez va a estar más en la preocupación de las personas. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo y problemas que tiene la generación eléctrica que todavía no se están tratando y hay que tratar. Por poner un ejemplo, todo lo que es la red ferroviaria se podría alimentar con renovables, poniendo al lado de las subestaciones eléctricas energía solar que tiene un ciclo que ajusta muy bien al ciclo de necesidad y de consumo, y eso es una ventaja de cómo las renovables pueden aumentar su participación en lo que es la generación eléctrica, y en el otro lado tenemos el tratamiento de las baterías, el tratamiento de los residuos que se producen, y eso cada vez va a estar más en la conciencia de las empresas. Ahora nos estamos mirando en el primer layer, ¿no?, de dónde estamos, pero yo creo que el segundo ya se empieza a hablar y ya empieza a ser una preocupación en cuanto haya una producción y una puesta en la economía de lo que son las distintas fuentes. O sea que yo creo que ese es un debate que hay que abrir, porque o miramos con 360 grados el proceso de generación de energía o si no nos vamos a quedar cortos. Pues muy bien apuntado, porque no es solo la emisión del tubo de escape, que parece que se evita con el eléctrico, sino ese análisis 360 de ciclo de vida. Bueno, pues creo que hemos respondido a tu pregunta, bueno, los ponentes sobre todo. Disculpadme por ello. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna cuestión, alguna pregunta para alguien en particular. No, pues muchísimas gracias Julio, Lidia, Raúl, Roque y Enrique, y muchísimas gracias a todos. Descansamos un poco para abordar ahora el tema de financiación, fondos y cómo nos van a ayudar a esto que hemos estado debatiendo hacia el transporte urbano en autobús y cero emisiones. Muchísimas gracias. Gracias.